Introducción y concepto de la revelación. Buenos días. Hoy le vamos a hablar sobre el contexto relevante y la información relevante en la toma de decisiones empresariales. Este tema es fundamental dentro de la contabilidad administrativa porque no toda la información contable sirve para decidir. En el ámbito empresarial, los gerentes constantemente deben elegir entre distintas alternativas: producir o comprar, aceptar o rechazar un pedido especial, eliminar o mantener una línea de productos, entre otras decisiones. Sin embargo, uno de los errores más comunes es utilizar toda la información disponible sin analizar si realmente es útil para esta decisión específica. Aquí es donde surge el concepto de relevación, ¿verdad? Se considera información relevante aquella que cumple con dos características principales. La número 1 está relacionada con el futuro y la número 2 es la que cambia dependiendo de la alternativa que se elija. Es decir, si un costo o ingreso no se verá afectado por la decisión, entonces no es relevante. Por ejemplo, si una empresa ya no pagó una máquina hace 2 años, ese dinero ya salió y no puede recuperarse. Por lo tanto, ese costo no debe influir en una decisión futura. A este tipo de costos se le conoce como costos hundidos, ¿verdad? En conclusión, la relevancia implica enfocarse únicamente en la información que impactará directamente en los resultados futuros y que sea diferente entre las opciones disponibles. Costo relevante. Continuando con el tema, vamos a explicar el concepto de costo relevante. El costo relevante es un enfoque que se utiliza en la toma de decisiones a corto plazo y consiste en considerar únicamente los costos e ingresos que pueden cambiar entre alternativas. Estos enfoques nos ayudan a evitar errores al incluir información que nos afecta realmente la decisión. Dentro del costo relevante encontramos conceptos importantes como costos diferenciales. Son aquellos que cambian entre una alternativa u otra. Y costos evitables son los que pueden eliminarse si se elige una opción específica. También tenemos los costos de oportunidad. Representan el beneficio que se pierde al escoger una alternativa sobre otra. Un punto muy importante es el costo fijo. Los costos fijos no siempre son irrelevantes, solo serán irrelevantes si no cambian entre alternativas. Por ejemplo, si una empresa evalúa aceptar un pedido especial utilizando capacidad ociosa, los costos fijos que ya están comprometidos no son relevantes porque se pagarán de todas formas. En cambio, los costos variables adicionales como materia prima o mano de obra directa sí son relevantes porque aumentarán si se acepta el pedido. Por lo tanto, el costo relevante permite tomar decisiones más racionales, enfocándose únicamente en la información que realmente impacta la. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Briceño y hoy voy a hablarles sobre la información financiera relevante dentro del costeo relevante. Primero, quiero que pensemos algo muy sencillo. Cuando una empresa debe tomar una decisión, por ejemplo, producir un producto o comprarlo ya hecho, no puede analizar absolutamente todos los números que tiene. Tiene que enfocarse solo en la información que realmente influya en esa decisión. Es ahí donde entra la información financiera relevante. La información financiera relevante es aquella que ya está expresada en dinero y que afecta directamente el resultado económico de la decisión que se vaya a tomar. Pero ojo, esto es algo muy importante. No toda la información financiera es relevante. Para que un dato financiero sea relevante, debe cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, estas dos condiciones. Primero, debe ser un dato futuro, es decir, algo que todavía no haya ocurrido, porque lo que ya pasó no se puede cambiar. Segundo, debe cambiar entre alternativas. Si un costo va a existir sin importar la decisión que tomemos, entonces no es relevante para decidir. Dentro de esta información financiera relevante encontramos lo siguiente: los ingresos fijos.
los costos variables, los costos evitables, el margen de contribución y el flujo efectivo incremental. Ahora voy a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que una empresa debe decidir si fabricar un producto internamente o comprarlo a un proveedor externo. Para tomar esa decisión, la empresa solo debe comparar lo siguiente: el costo variable de fabricación del producto, los costos fijos que se pueden evitar si deja de producirlo y el precio que cobra cada proveedor. Pero no debe considerar los costos unidos. ¿Qué son los costos unidos? Son aquellos que ya incurrieron y no se pueden recuperar. Eso no debe influir en la decisión que tome cada empresa. Tampoco se debe considerar los costos fijos que van a seguir existiendo sin importar lo que decidan. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar correctamente la información financiera relevante? Porque esto nos va a permitir que la empresa maximice su utilidad y tome decisiones más eficientes. Si se analizan los datos que no son relevantes, la empresa puede tomar decisiones equivocadas y fácilmente va a afectar su rentabilidad. En conclusión, la clave no es analizar información de más, sino analizar la información correcta que se debe establecer en cada empresa. Okay. Ahora hablaremos sobre la información no financiera relevante. Finalmente, es importante entender que no todas las decisiones empresariales deben evaluarse únicamente desde el punto de vista financiero. La información no financiera relevante también juega un papel importante y fundamental en la toma de decisiones estratégicas. Este tipo de información no se expresa en dinero, pero puede tener un impacto significativo en el desempeño de la empresa. Algunos de los ejemplos son la calidad del producto, satisfacción del cliente, el tiempo de entrega o llegada del producto, la reputación de la empresa, el impacto ambiental y la motivación del personal. Por ejemplo, una empresa podría encontrar un proveedor que es más económico, lo cual pareciera conveniente financieramente, pero si ese proveedor reduce la calidad del producto, podría generar una pérdida de clientes y dañar la imagen de la marca. En este caso, aunque financieramente parezca atractivo, estratégicamente no sería una buena decisión. La toma de decisiones efectiva requiere analizar tanto la información financiera como la no financiera. El costeo relevante ayuda a identificar qué datos realmente debemos considerar, evitando incluir información que no afecte el futuro. Como futuros administradores debemos desarrollar la capacidad de distinguir entre información relevante e irrelevante para garantizar decisiones más acertadas, estratégicas y orientadas a la sostenibilidad de la empresa. Ok, a primera vista, si miramos los datos contables, fabricar el componente cuesta $21 por unidad, mientras que el proveedor lo ofrece en $18, ¿verdad? Con esta información pareciera evidente que comprar es la mejor opción porque es más barato. Pero aquí es donde debemos tener cuidado, porque el costeo relevante nos enseña que no todos los costos contables deben considerarse para tomar una decisión. Lo importante no es el costo, no es el costo total registrado, sino los costos que realmente cambian según la alternativa que elijamos. Por eso ahora vamos a analizar únicamente los costos relevantes. Para fabricar debemos considerar materia prima, $8, mano de obra directa, $5, costos indirectos variables, $2 y solo $2 de costo fijo que realmente se pueden evitar. Si sumamos únicamente estos valores, el costo relevante de fabricar es $17 por unidad. Los otros $4 de costo fijo no se incluyen porque seguirán existiendo aunque la empresa deje de fabricar. Y como no cambia entre alternativas, no son relevantes para la decisión. Ahora sí, comparemos las dos alternativas con los costos realmente relevantes. Fabricar tiene un costo de $17 por unidad, mientras comprar al proveedor tiene un costo de $18 por la unidad. Eso significa que fabricar internamente es $1 más económico por unidad.
Desde el punto de vista financiero, considerando únicamente los costos futuros que cambian entre alternativas, la mejor decisión sería fabricar. Este análisis demuestra que no podemos guiarnos solo por los costos contables, sino por aquellos costos que realmente impacten en la decisión. Sin embargo, el análisis no termina aquí. Además de la información financiera, también debemos considerar factores no financieros relevantes. Por ejemplo, el proveedor garantiza la misma calidad, existe riesgo de retraso en las entregas, la empresa dependerá de un solo proveedor, se podría utilizar la capacidad productiva liberada para fabricar un producto más rentable. Si al comprar se pudiera usar esa capacidad para generar mayores ingresos, entonces entraría en juego el costo de oportunidad y la decisión podría cambiar. Por eso, una buena decisión empresarial no se basa únicamente en cifras, sino también en factores estratégicos. Este caso demuestra que no toda la información contable es útil para decidir. Solo los costos e ingresos relevantes, junto con factores estratégicos, permiten tomar decisiones racionales y sostenibles.